¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Pues sí, no hay plazo que no se cumpla. En esta ocasión quiero hablarles precisamente de los delitos que podría cometerse teniendo una escuela de grafología. Sí. En un video anterior les hablé precisamente de cuáles podrían llegar a ser los delitos específicos y ahora lo voy a traer un poquito a alusión. ¿Qué delitos, qué artículos, qué penalidades? Por favor, no te vayas. Bienvenido a mi canal, bienvenido a este video. Si es la primera vez que me ves, pues te lo agradezco mucho. Y pues bueno, ¿cuáles son los delitos que se pueden cometer en una escuela de grafología aquí en México, en la Ciudad de México? Gracias y bienvenidos. Muy buen día tengan todos ustedes. Pues sí, no hay plazo que no se venza y hoy les voy a hablar de qué delitos considero yo, en mi opinión técnica jurídica, profesional, que puede cometer una escuela de grafología, hipotéticamente hablando. Bueno, en primer lugar, comenzamos, vamos al grano. Defraudación fiscal. ¿Por qué una escuela de grafología puede cometer defraudación fiscal? Única y exclusivamente si ofrece los servicios de cursos, diplomados, seminarios, clases, ponencias, etcétera, etcétera, con la etiqueta que quieran ponerle, pero que a todos sus estudiantes los inscriba y les digan, ve y deposítame a tal cuenta, y en esa cuenta nunca les dan una factura, recibo o el concepto que ustedes digan, con los requisitos estrictamente fiscales. Es decir, si no dan la factura fiscal, el recibo fiscal, entonces están cometiendo defraudación fiscal porque es una obligación. ¿Quién cometería este delito? Bueno, este delito lo cometería tanto la persona como autora intelectual que dice vayan y deposítenle a él o a ella. Es decir, caso hipotético, yo tengo una escuela de grafología y te digo, ven, yo te voy a enseñar a hacer grafología, pero hábilmente le aviento toda la problemática fiscal a mi esposa. Y le digo, hey esposa, yo te pongo a tu nombre en la escuela, no te preocupes, yo no intervengo en nada. Okay. Pero yo promuevo para que tú te vayas con mi esposa, entonces automáticamente el delito es de los dos. ¿Qué pasa? Si yo no pertenezco, no soy socia, no soy integrante absolutamente de esta escuela de grafología, pero yo le aviento toda la problemática de manera dolosa, que si va alguien a la cárcel yo no voy, es mi esposa. ¿Estamos? Pero si yo promuevo la escuela y yo no doy, como no soy una persona ajena a la escuela, jurídicamente, corporativamente, pero recibo un café, una galletita y no expido un recibo de honorarios o una factura por el intercambio en servicios, no en dinero, que estoy recibiendo de los beneficios de la escuela, entonces también es defraudación fiscal. Okay. Vámonos a brincar de manera directa al Código Penal para la Ciudad de México. ¿Qué delitos se pueden cometer? Bueno, artículo 206, el delito de discriminación. Si yo te critico a ti porque tú tienes tu escuela de grafología y tú inmediatamente atentas contra mi dignidad, menoscabas mis derechos de criticarte a ti, de hablar, de argumentar sobre lo que tú dices y provocas o incitas a una inadversión procesal, jurídica, verbal o del índole que sea, para que me ataquen a mí porque yo te critiqué a ti, entonces eso es discriminación. 3 años de prisión, sí, hasta 3 años de prisión por la comisión de este delito. Ok, siguiente delito, de conformidad con el artículo 230 de la Ciudad de México, del Código Penal de la Ciudad de México, delito de fraude. ¿Qué decimos? Delito de fraude es aquel que mediante engaño o haga incurrir en el error obtenga un lucro indebido. Es decir, a cambio de que yo te digo, te prometo, te juro que estoy dando un curso que es una ciencia, o te estoy diciendo que tengo un reconocimiento oficial, o que esto es una escuela oficial, que esto está avalado, y no es así. Si yo te engaño, te miento, induzco a que tú entres en un error, independientemente de que no te dé facturas o recibos, entonces automáticamente yo
obtengo un peso mediante el engaño de que te estoy diciendo una cosa que no es verdad, entonces delito de fraude. ¿Qué indica el delito de fraude 230? 6 años de prisión. Okay. ¿Qué otro delito? El fraude procesal. Si yo en automático digo que exhibo un dictamen, una opinión técnica dentro de un proceso, dentro de un juicio civil, familiar o penal o de la índole que sea, donde digo que por tu tipo de letra eres maravilloso y sé que no es así, vamos a suponer, solo suponer un caso hipotético, que aparezcan en redes sociales alguien que dice, oye, mándame un escrito y yo digo, en el juicio, en el proceso o lo que sea, yo digo que eres una persona positiva, dominante, cool, etcétera, etcétera, y hablo bien de ti antes de conocer tu tipo de letra en grafología, entonces ya estoy predeterminado que voy a decir mentiras en una opinión técnica, es decir, y yo obtener un beneficio indebido, es decir, obtengo un peso por ese dictamen que ya tenía previamente concedido y que sin leerlo yo ya sabía que de manera dolosa estoy mintiendo, ahí son 6 años. Y si recibo un peso por ese dictamen, no son 6 años, son hasta 11 años de prisión. ¿Qué otra situación? La falsedad ante autoridad. Si yo plasmo falsedades en ese dictamen, otros 6 años de prisión. Independientemente del fraude procesal, que obtuve un lucro indebido por el hecho de haber dicho mentiras en un dictamen o en una opinión técnica, también es ese delito. Y acumúlale otros y otros y otros 6 años más. ¿Qué otro delito? Encubrimiento por favorecimiento. Yo no soy el dueño de la empresa, de la escuela, pero es mi esposa. Pero yo auspicio, doy la venia y de alguna manera estoy a favor que alguna maestra mía dé clases ahí y que en esas clases diga, no te preocupes, con el tipo de letra yo voy a detectar y te voy a curar la depresión, te voy a hacer que bajes de peso con una tinta, con un color, o incluso me atrevo a decir que con el tipo de letra puedo llegar a decir que tienes enfermedades terminales por tu tipo de letra, pero yo te estoy encubriendo y eres una maestra, ya no digamos mi esposa, pero eres una maestra y yo auspicio eso y te promuevo, automáticamente con eso, por ese beneficio que estoy obteniendo, automáticamente son otros 5 años de prisión. Oh my God, así de grave. 320, encubrimiento del artículo 320 del Código Penal para la Ciudad de México. Siguiente, artículo 322 del Código Penal de la Ciudad de México. Responsabilidad profesional y técnica. Aquella persona que tenga una responsabilidad sobre los dictámenes, las opiniones que esté virtiendo dentro de un juicio o fuera de un juicio, y que sabemos que no es verdad, que no estaba pegado a la verdad y que estoy perjudicando de manera dolosa a alguien más, ¿qué creen? No solo son los años de prisión por las otras falsedades, aquí son 2 años de inhabilitación para que ejerzas la cuestión de la grafología. No puedes volver a utilizarla en 2 años porque esa es una penalidad, no de cárcel, pero te atan de manos para que no lo hagas más. Y finalmente, el delito de los cuales ya les he hablado, usurpación de profesiones. Si tú te ostentas como grafóloga y no lo eres, si lo eres, lo eres. Si dices yo soy grafólogo y no lo soy, entonces estaría incurriendo. Pero ¿qué pasa de alguna manera? ¿Por qué digo una escuela de grafología? Pero si tú eres maestro o eres integrante de cualquier escuela de grafología y te ostentas o permitas que las demás personas te digan, por poner un ejemplo hipotético, que soy abogado y yo la licenciatura de abogado la acabo de obtener hace un par de años, pero yo digo que hace años ya era abogado cuando no tenía el título, usurpación de profesiones. Si digo, hago funciones de grafólogo haciendo funciones de psicólogo, usurpación de profesiones. Si yo me ostento, permito que las demás personas me digan psicólogo, sociólogo o lo que sea y no lo soy, usurpación de profesiones. Artículo 323 y son 6 años más de prisión. Bueno,
Con esto termino, espero haya sido de su agrado, espero haya sido de su interés el haber esclarecido en un ejercicio mental de una tesis doctrinal, digámoslo así, mi punto de vista de qué delitos puede cometer una escuela hipotética de grafología. Si tú tienes una escuela de grafología y no haces nada de esto, excelente, felicidades. Pero si lo haces, hay que tener cuidado, ¿va? Mil gracias, les agradezco mucho. No hay necesidad de que se suscriban o que me den like. Por favor, no hay que tirar hate a nadie. Hay que vivir en una vida de paz y armoniosa. Les agradezco mucho su tiempo invertido. Mi nombre es el licenciado Arturo Portillo. Quedo a sus órdenes, a su disposición para cualquier comentario al respecto. Que tengan un excelente día y que Dios me los bendiga a todos. Gracias.